Señalización de riesgos. Es el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de aquel que los recibe frente a la circunstancia que se pretende resaltar. La finalidad de la señalización es llamar la atención sobre situaciones de riesgos de una forma rápida y fácilmente comprensible, pero no sustituye a las medidas preventivas. Se pueden clasificar por características, por significado o por otros tipos de señales. Por sus características, estas suelen ser señales de salvamiento y evacuación o de socorro o señales de medio de protección o contra incendio. Por su significado pueden ser señales de advertencia, de prohibición o de obligación. Y entre los otros tipos de señales tenemos las que indican riesgos de caídas o golpes, las señales luminosas y las señales acústicas. Señales de evacuación y salvamento o socorro. Estas señales son utilizadas para proporcionar indicaciones relativas a salidas de evacuación, material de primeros auxilios y dispositivos de salvamento. Tienen forma rectangular o cuadrada con un pictograma blanco sobre fondo verde. El verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. El tamaño mínimo de las señales serán de 210 por 210 milímetros cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 metros y será de 420 por 420 milímetros cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 metros y será de 594 por 594 milímetros cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 metros. Para señalizar la dirección hacia la salida de emergencia podemos utilizar las siguientes formas. Observamos la señal de vía de socorro, que es colocada en un punto de la ruta de evacuación e indica el sentido a seguir para abandonar el edificio. La forma de salida habitual se utiliza para indicar la situación de una salida por la que el público transita normalmente para entrar y salir de un edificio. También podemos hallar señales de salida con flechas que nos indican dónde se encuentra la salida más cercana. Estas flechas son señales indicativas complementarias que nos direccionan hacia dónde debemos seguir. La salida de emergencia se utiliza para una situación de uso exclusivo en caso de emergencia de evacuación. Y aquí observamos la señal de salida habitual. Salida de emergencia con una escalera dibujada. Esta nos indica la dirección de la salida, pero advirtiendo de que el trayecto incluirá una escalera, lo cual es muy importante sobre todo si tenemos que huir en medio de la oscuridad. Señales de medios de primeros auxilios. En la primera señal nos indica la ubicación de un local o de un equipo de primeros auxilios. La otra señal nos indica la ubicación de una camilla, la ubicación de una ducha de seguridad y la ubicación de un lavado de los ojos. También observamos la dirección que debe seguirse, que es complementaria a las señales anteriores, suelen ubicarse al lado, ascendente o descendente. Otra de las señales es el teléfono de socorro, que indica la ubicación de un teléfono destinado a los servicios de emergencia en caso necesario. Señales de medios de protección. Las señales de medios de protección generalmente son utilizadas para proporcionar indicaciones respecto a los medios de protección contra incendios. Los medios de protección de utilización manual se deben de señalizar mediante señales en forma de panel, con pictograma blanco sobre fondo rojo. Este fondo rojo deberá de cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. El tamaño de las señales será como mínimo en dependencia a la distancia de observación de la señal. Esto quiere decir, si la señal no excede la distancia de observación de 10 metros,
esta va a tener un tamaño de 210 por 210 milímetros. Mientras que si la señal tiene una distancia de observación comprendida entre 10 y 20 metros, el tamaño de la señal será 420 por 420 milímetros. En una distancia entre 20 y 30 metros de observación, esta señal deberá cumplir con 594 por 594 milímetros de tamaño. Las señales deben de ser visibles, incluso en caso de falta en el suministro del alumbrado normal. Para ello, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente a las propias señales, o bien serán fotoluminiscentes. Aquí podemos observar las principales señales de medios de protección contra incendios. La primera señal nos indica la existencia de una boca de incendios equipada, que se corresponde a una manguera anclada a la pared que es utilizada para combatir incendios. La siguiente imagen se corresponde a un pulsador de alarma o a la existencia de un botón que se utiliza para activar las alarmas contra incendios. La tercera imagen hace referencia a un extintor. La cuarta imagen nos indica la existencia de una manta ignífuga. Estas mantas ignífugas son utilizadas para combatir pequeños incendios o incendios incipientes. Mientras que la quinta imagen nos hace referencia a una escalera de emergencia que debe de ser utilizada ante la presencia de un conato de incendio o un incendio per se. La sexta imagen nos hace referencia a la existencia de un equipo y conjunto de lucha contra incendios. La séptima imagen indica la existencia de un equipo de respiración autónoma que es utilizada en ambientes en donde hay poco oxígeno. Mientras que la última señal nos indica la existencia de una máscara para incendios utilizada en ambientes en donde hay humo. Otras de las señales de importancia dentro de esta sección son las señales de dirección. Estas señales usualmente están adjuntas a las señales de medios de protección. De esta manera indican la dirección que se debe de tomar para poder llegar y acceder a los medios de protección contra incendios. En esta presentación se observa un resumen de las principales señales de medios de protección contra incendio. Como podemos observar, ciertas de estas señales tienen adjuntas las señales de dirección que van a permitir indicar la vía a tomar para poder acceder a estos medios de protección contra incendios. Señales de advertencia. Son señales que advierten de un riesgo o peligro. Tienen forma triangular, el pictograma es negro sobre un fondo amarillo. El amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. Tendrá bordes negros a excepción del fondo de la señal sobre materias nocivas o irritantes, que en estos casos es de color naranja en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carreteras. Hay que mencionar además que entre las señales de advertencia más utilizadas es la de el riesgo eléctrico, el cual se da con mucha frecuencia en los centros educativos, ya que este deberá estar colocado en tapas de todos los cuadros o puertas de cuartos de contenedores de transformadores. En los ejemplos de señaléticas de advertencia, los más conocidos serán ya mencionado riesgo eléctrico, peligro de muerte por alto voltaje, riesgo de descarga eléctrica, peligro inflamable, carga de suspendida en altura, radiaciones no ionizantes o alta frecuencia de radio. Bien, tenemos también otros ejemplos como son cuidado con sus manos, peligro de ácido corrosivo, que hemos visto en muchos lugares como es cuidado con piso mojado o cuidado con piso resbaloso. Tenemos también atención de riesgo de radiación, atención de peligro de obstáculos, muy conocido por nosotros también como es la atención de riesgo biológico, atención a baja temperatura, atención de riesgo de accidentes, peligro de riesgo de explosión, atención de agente oxidante, atención de riesgo láser o cuidado con superficies calientes. Señales de prohibición.
Estas son señales que prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Se encuentran de forma redondeada. Su pictograma es negro sobre fondo blanco, bordes y bandas rojos. Esto de aquí se va a encontrar transversal descendente de izquierda a derecha, atravesando el pictograma a la horizontal. El rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de las superficies de la señal. En estas tenemos prohibido fumar o acercar llamas, prohibido no autorizado de personal, de servicio ajeno, prohibido aparatos con llamas, chispas, ya que esto podría provocar un incendio, prohibido comer y beber, prohibido correr, ya que esto representa un peligro para las personas. Prohibido el consumo de agua, ya que esta de aquí no se encuentra potable. Esta es una prohibición general. Apagar con agua en lugares donde no debería ser. Prohibido el paso de peatones. No tocar superficies. Mantener libre el paso, ya que esto de aquí ayuda a una evacuación y al mantenerse ocupado podría obstruir el paso. Prohibido el uso de escaleras sin autorización. Prohibido tocar ya que existe voltaje. Prohibido transportar personas. Prohibido permanecer bajo la carga, ya que esto daño hacia la persona que se encuentra por debajo del mismo. No utilizar la salida en caso de emergencia, solamente en caso de emergencia. En los centros educativos que cuenten con ascensor, debe disponerse junto a los accesos a los mismos algunas de estas señales o carteles. No utilizar los ascensores en caso de incendio. No usar en caso de incendio. Prohibido utilizar el ascensor a menores no acompañados. Las salas de calderas y los depósitos de combustibles de los centros. Señales de obligación. Las señales de obligación son señales que obligan a tener un comportamiento determinado. Estas imponen ejecución de una acción determinada. Asimismo, la acción depende del lugar donde se encuentre. Estas van a tener forma redonda, pictograma blanco sobre fondo azul. Este azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal. De acuerdo a las imágenes, vamos a encontrar señales de obligación como protección obligatoria de vista, de cabeza, oídos, vías respiratorias, pies, manos, cuerpo, cara, contra caídas y protección obligatoria general. Bien, vamos a encontrar protección obligatoria de soldadura, de tráfico, encadenar botellas de gas y protección obligatoria de electricidad. En los centros educativos son necesarias junto a todos aquellos equipos de trabajo cuyas instrucciones especifiquen que para su uso son necesarios equipos de protección individual. Otros tipos de señales. Señales indicativas. Se denominan así a informaciones que no están específicamente codificadas. Por ejemplo, supongamos que queremos advertir del peligro de intervención en un equipo fuera de servicio. En tal caso, podría utilizarse la señal de advertencia de peligro en general y junto a la misma un texto en letras negras de fondo amarillo, indicando no usar, equipo fuera de servicio. En general, el criterio a seguir en la utilización de señales indicativas mediante texto es el de utilizar letras blancas sobre fondo rojo
o letras negras sobre fondo amarillo, cuando se trate de informar sobre situaciones de peligro. Este es un ejemplo de señal para utilizar cuando se efectúan tratamientos de desinfección. Bien, el riesgo de caídas, choques, golpes, atropellos. Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que puedan suponer riesgo de caídas de personas, choques, golpes, caídas de objetos o delimitación de zonas de los locales de trabajo, como por ejemplo áreas de influencia de equipos, de elevación de cargas o zonas de circulación de vehículos, podría optarse por el panel que corresponda un color de seguridad o bien podrán utilizarse ambos complementariamente. Es habitual utilizar franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximadamente de 45 grados y de ser de dimensiones similares, como podemos observar en este modelo. Recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados peligrosos y tuberías. Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de aplicación normativa sobre comercialización de sustancias o preparados peligrosos deberán ser etiquetados según lo dispuesto en la misma. Es necesario identificar mediante la señal de advertencia apropiada o mediante la etiqueta que corresponda las zonas, locales o recintos utilizados para mantener o almacenar cantidades importantes de sustancias o preparados peligrosos. Se podrán colocar cerca del lugar del almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Aquí podemos observar un ejemplo de material inflamable, material explosivo, material tóxico, material corrosivo, material radioactivo y materias nocivas. En el caso de las tuberías podemos observar que si el fluido es aceite, el color básico de la tubería va a ser color marrón. Si va a ser ácido, naranja. Si lo que contiene es aire, va a ser el color azul. Agua, verde. El alquitrán va a ser de color negro. Bases, color violeta. Gas, amarillo. Vacío, gris y vapor, color rojo. Las señales luminosas. Se denomina señal luminosa aquella emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparezca por sí misma como una superficie luminosa. Una señal luminosa o acústica indicará al ponerse en marcha la necesidad de realizar una determinada acción y se mantendrá mientras persista tal necesidad. La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, en función a las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegurar su percepción y sin llegar a producir deslumbramientos. Las señales acústicas. Se denomina señal acústica aquella señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo apropiado, sin intervención de la voz humana o sintética. La señal acústica tendrá un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental y un tono de cadencia que permitirá su correcta identificación. No deben usarse dos señales acústicas de forma simultánea. Muchas gracias por su atención.